se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Hola, nuevamente nos volvemos a saludar en un sábado más, dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra. Como cada primer sábado de mes, les recordamos que este material, estos sermones, ustedes los pueden descargar de la página de la Unión Mexicana del Sureste. Y también les recordamos que el objetivo de estos materiales de evangelismo son para motivar a nuestra congregación a la predicación de su palabra. Y también estos materiales los pueden ustedes utilizar en las transmisiones de sus iglesias, así como también en la reunión que tienen de grupos pequeños, y también lo pueden utilizar en sus reuniones de grupo familiar, como ustedes lo deseen. Bien, el día de hoy vamos a escuchar el tema que estará a cargo del pastor Ricardo García Francisco. Él es originario del estado de Veracruz. Él está casado felizmente con la hermana Dulce Yesenia Montoya López. Como fruto de su amor, Dios los ha bendecido con 2 hijos, Ricardo Aniel y Jerry Maday. El pastor Ricardo ha servido a la iglesia por 16 años como capellán, pastor de distrito en la Asociación de Tabasco, departamental de jóvenes en la Asociación del Mayap y actualmente secretario y evangelista en la Misión de Campeche. Sus pasatiempos favoritos son la lectura y el ciclismo. Y el tema que hoy nos presentará el pastor lleva por título Nacer de nuevo. Hola, ¿qué tal, querido amigo? Ha llegado el momento nuevamente de estudiar la palabra de Dios. Y antes de iniciar, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de la palabra de Dios. Inclinemos el rostro ahí donde estemos, oremos. Querido Padre Dios, te damos gracias por este momento, porque queremos abrir tu palabra. Queremos que tu palabra sea de la manera más sencilla y práctica, que llegue a nuestros corazones y que podamos no solamente comprenderla, sino aceptarla y seguir lo que tú nos has dicho a través de ella. Ruego que el Espíritu Santo sea el que nos motive, que sea nuestra luz al abrir tu palabra, Señor. Queremos que te quedes con nosotros, por suplicártelo y rogártelo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. En esta hora quiero llevarles a un pensamiento bíblico. Y este mensaje tiene que ver con el bautismo. Hay mucha gente que tiene miedo al bautismo. Algunos bautizan de diferentes formas, pero la Biblia nos lleva por el camino, por la luz de cuál es el verdadero bautismo. Pero para entender el bautismo necesitamos entender que Jesús trajo a este mundo un reino. Pero no es el reino que comúnmente o como conocemos en este mundo donde hay países, reinos que luchan, hay guerras, hay pobreza, hay riqueza. Pero el reino que trajo Jesús es un reino espiritual. Y quiero mencionar lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 20-21. Mientras Jesús estaba allí reunido con los discípulos, también estaba un grupo de fariseos. Dice el versículo 20, preguntaron los fariseos,
¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, Jesús estaba diciendo, el reino de Dios ya está aquí. Y saben que muchos piensan que el reino de Dios todavía va a venir. Sí, va a establecerse el reino, pero el reino Jesús lo trajo. Y Jesús tiene una entrevista con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre erudito, era un hombre dedicado a la religión judía. Pero le daba pena, dice el Espíritu de Profecía, que le daba pena que lo vieran relacionarse con Jesús. Porque los fariseos, los estudiosos de aquel entonces, no le daban el valor necesario a Cristo. Pero nosotros ahora conocemos que Cristo es el Hijo de Dios y que trajo el reino a este mundo. Y hoy cada día muchas personas se están llegando al reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios se necesita algo. Y yo quiero mostrarles en esta hora, a través de la Biblia, que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 3 y versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Vamos a leer estos pasajes, porque esta es la entrevista precisamente de Jesús con Nicodemo. Y vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Y cuando el Evangelio menciona de cierto te digo, es te afirmo, yo te confirmo que el que no naciere de nuevo no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Eso quiere decir que para que tú entres al reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Pero vean lo que respondió Nicodemo. Versículo que estamos leyendo. Y entonces Nicodemo responde, versículo 4, sí. Nicodemo le dijo una pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque quiero hacer una pausa aquí, porque quiero que reflexionemos. Porque hoy, cuando tú naces en el reino, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede entonces uno volver a nacer, entrar en el vientre de mamá, estar en la gestación de los 9 meses y nuevamente nacer? Eso es imposible. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Y respondió, versículo 5, Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, yo te confirmo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, amigo. Para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de agua y de espíritu. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Jesús venga, muchos dirán: Señor, Señor. Y el Señor Jesús dirá: yo no os conozco. Porque no solamente significa creer, no solamente significa confiar. Para nacer, para entrar al reino de Dios, necesitamos nacer de agua y de espíritu. Es necesario, ese es el pasaporte, esa es la entrada
para poder entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo le hizo la pregunta a Jesús, pero ¿cómo es que puede entrar uno? No va a nacer de nuevo, no se va a hacer nuevamente pequeño y va a entrar en el vientre de su madre, no. Para entrar en el reino de Dios se necesita nacer de agua y de espíritu. ¿Y qué significa nacer de agua y de espíritu? Amigo y amiga, nacer de agua y de espíritu es bautizarse. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Miren, Juan el Bautista. Juan Bautista. Le llamaron así porque Juan bautizaba. De ahí viene Juan Bautista. Y Juan bautizaba en el río Jordán. Pero Juan Bautista bautizaba para arrepentimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos entonces a la Biblia, vamos al Evangelio San Marcos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Miren lo que dice el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús todavía no se había proclamado el Salvador del mundo. Y entonces Juan, preparando el camino para Jesús, Juan estaba diciéndole a los seguidores que necesitaban bautizarse para arrepentirse y para perdón de pecados. Pero eso ya no es necesario. Sí, ya no es necesario bautizarse para perdón de pecados. Porque el bautismo no nos libra del pecado. Hay gente que se bautiza pensando que así va a ser librado del pecado. Pero la Biblia es clara, el único que nos libra del pecado es Jesucristo. Cristo es el que nos libera del pecado, no el bautismo. El bautismo es para entrar en el reino de Dios, en el reino espiritual, nacer de nuevo. Sin embargo, Juan Bautista estaba preparando el camino para que Jesús viniera. Y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y es una pregunta interesante que quiero lanzarles en esta hora. Si Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? Juan lo bautizó. Dice el Evangelio San Mateo que San Mateo capítulo 3, si ustedes me acompañan, San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice que entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Dice el versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, que descendía en forma de paloma, y vino sobre Jesús, dice, vino sobre él. Y en esta hora, la pregunta es: ¿por qué si decimos que Jesús vino sin pecado, él no hizo pecado, ¿para qué se bautizó Jesús? Si Jesús no era pecador, si Jesús trajo el reino, él es el dueño del reino, ¿para qué se bautizó Jesús? Es la pregunta que yo les digo. Pues aquí está la respuesta en la Biblia. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 50. De un bautismo, dice Jesús, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla?, dice Jesús.
Jesús tenía el deseo de ser bautizado. Es sorprendente. Jesús tenía ese deseo de ser bautizado. Pero si Jesús dice que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero aquí está otra respuesta más. ¿Por qué Jesús tenía la intención de ser bautizado por Juan? Y dice San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no se bautizó porque era un pecador o porque necesitaba entrar al reino, no. Jesús se bautizó para que nosotros siguiéramos su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro Dios, en Él confiamos. Pero Jesús lo hizo para que tú y yo tomemos el ejemplo. Nuestro máximo ejemplo es Cristo Jesús. Es el ejemplo en oración, es el ejemplo en espiritualidad y es el ejemplo para que nosotros tomemos la dirección para entrar al reino de los cielos. Amigos, es importante saber entonces que el bautismo nos ayuda a entrar al reino de los cielos. Pero Pablo hace algunas menciones del simbolismo del bautismo. Y quiero que ustedes me acompañen al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Pero vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Dice el versículo 3 como una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque cuando uno se bautiza, el pastor lo lleva a la pila bautismal o al río o al mar o donde haya agua, puede ser en una alberca. Quiero decirte que cuando tomamos a la persona para ser bautizada, la tomamos de entre sus brazos y entonces la sumergimos en el agua y la persona tiene que acostarse y traspasar el agua y entonces salir. Y entonces ese simbolismo, el simbolismo del bautismo a través del agua, de esa tumba líquida, si has escuchado esa palabra, la tumba líquida, la persona muere, pero a la vez sale del agua y resucita para Cristo Jesús. Eso significa nacer de nuevo, bautizarse. Imagínate que Jesús hubiese puesto un obstáculo difícil y hubiese dicho: para permanecer o para entrar al reino de los cielos tenemos que ir a Israel o tenemos que subir a la montaña Everest. Qué difícil sería entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús, a través del Espíritu Santo, de los hombres de Dios, pusieron esta entrada al reino de los cielos. Amigos, sumergirse y salir no es tan difícil. Lo más difícil está en tu mente y en mi mente de aceptar con fe la entrada al reino de los cielos. Y tú en esta hora necesitas confirmar para que puedas entrar al reino de los cielos a través del bautismo. Durante estos días o a partir de este momento tú puedes hablar con tu pastor y decirle: pastor, yo necesito entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo, entrar para siempre con nuestro amado Jesucristo. Como ejemplo nos ha dado Jesucristo para que nosotros tomemos esta linda decisión. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 4:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en una nueva vida a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amigo, ¿te gustaría iniciar, nacer otra persona, ser diferente? Entonces necesitas nacer de nuevo a través del bautismo y resucitar para Cristo Jesús. Saben que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Ahora Pedro en la primera carta nos menciona, capítulo 3 versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora esto nos salva, no quitando de las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, amigos, quien nos salva es Cristo Jesús, pero necesitamos entrar al reino de Dios a través del bautismo. ¿Saben que después que Jesús hizo su obra, mandó a sus discípulos y les dio un mandato específico? Y dice San Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús le dio un mandato a sus discípulos. Vean qué mandato les dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben que este mandato no fueron de los discípulos, sino fue de Jesús? Y este mandato se lo dijo a los discípulos, y los discípulos hasta el día de hoy, nosotros que participamos siendo también discípulos de Jesús, seguimos invitando para que tú te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otro mandato más que dice en Marcos capítulo 16, que tiene una semejanza, un paralelismo en este versículo que acabamos de leer. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús también lo dijo: el que creyere y fuere ¿qué? Fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante creer. Tal vez tú ya durante estos días has escuchado los temas, has escuchado la palabra de Dios. Es importante creer, sí, es importante. Pero también Jesús dice, aunado al creer, necesitamos ser bautizados. Porque el que no creyere será condenado. Es importante entonces tanto creer como ser bautizado, porque si no seremos condenados. En la historia bíblica encontramos que la relación de creer trae como consecuencia bautizarte. ¿Necesitamos creer en Cristo? Sí. ¿Tú has creído en Cristo? Sí. ¿Tú crees que Cristo es tu Salvador? Sí. ¿Tú crees que Jesús murió por nosotros? Sí. ¿Tú confías en Jesús? Sí. Ahora ya has creído en Jesús. Ahora entonces lo que te hace falta es nacer de nuevo en el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa bautizarte. Y en la Biblia encontramos historias. Por ejemplo, quiero mencionar una historia allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Es una historia, pero en este versículo solamente nos vamos a basar. Dice la palabra de Dios
cuando estaban reunidos en el libro de Hechos, capítulo 2. Así que los que recibieron la palabra, nota bien, los que recibieron ¿qué? La palabra de Dios. Es necesario primero aceptar a Cristo a través de su palabra, pero recibieron su palabra y después, ¿qué sucedió? Fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta? Ahora necesitas creer, necesitas aceptar la palabra de Dios, pero ahora lo importante es nacer siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra historia más que se encuentra en el libro de los Hechos. Un hombre llamado Crispo era un principal de la sinagoga. Este hombre tal vez pensaba que estaba haciendo lo correcto, era el principal de la sinagoga, pero no había sido bautizado. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. ¿Te das cuenta? Es importante creer en el Señor. Y no solamente él creyó, sino también todos los de su casa. Y muchos de los corintios, y oyendo, creían y eran bautizados. Amigo, ya hemos dicho que durante estos días tú has escuchado cada mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es linda, trae paz, trae gozo, trae seguridad. Pero necesitamos entregar nuestra vida a través del bautismo. Hay otra historia más. Había un soldado, según Hechos capítulo 16, versos 30 al 33. Lo que pasó aquí es que fueron encarcelados los discípulos. Y entonces vino un gran terremoto. Pero estos discípulos no se salieron de la cárcel. Al contrario, ellos estaban orando, cantando y glorificando el nombre de Dios. Y el soldado se atemorizó. Y dice la Biblia en el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el siguiente versículo, versículo 31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra de Dios, dice el siguiente versículo, versículo 32, y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es importante creer, pero también aunado a esto necesitamos tomar esta linda decisión. Y hay otra historia más. Una mujer que vendía telas de púrpura. Una mujer llamada Lidia. Hechos 16, versículo 14 y versículo 15. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Impresionante cómo es que el Espíritu Santo abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para aceptar al Salvador de este mundo. Y dice la palabra de Dios que estaba atendiendo a Pablo, y el versículo 15, y después dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, también fue bautizada su familia, y le rogó
que se quedasen un tiempo más con ellos. ¿Se dan cuenta, amigos? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay una forma de seguir a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ahora, para entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Y todas estas historias de hombres y mujeres creyeron en Dios. Creyeron en Dios. Pero también tomaron su decisión para nacer en el reino de Dios. Tú necesitas nacer en el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo para pertenecer al reino de Dios y estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una parábola en la Biblia acerca de una boda. Esta parábola nos muestra que este hombre rico invitó para que viniesen a la boda, pero muchos no quisieron aceptar al venir a esta boda. Y pareciera ser lo mismo. Trae una similitud el Señor con esta parábola acerca del bautismo. Porque hoy se nos invita para que tú y yo entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Porque creemos en Él, que es nuestro Salvador. Pero ahora nos falta entregar nuestra vida a través del bautismo. ¿Qué es lo que te impide? ¿O rechazas la invitación de esta gran boda? ¿Tú rechazas ahora la invitación del bautismo? No, al contrario, hoy es el día para que tú y yo podamos nacer de nuevo. Hoy es el momento. Y entonces la parábola dice que precisamente el hombre le dijo a sus siervos: vayan por los caminos y encuentren, inviten a hombres, mujeres, a todos invítenlo. Y entonces, así sucedió. Fueron invitados aquellos hombres que no estaban pensados. Y hoy la invitación te llega a ti, nos llega a nosotros. Hoy la invitación nos llega para que tú y yo podamos permanecer en el reino de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a llamar, porque tú decidiste entregar tu vida a Cristo a través del bautismo. Hay una historia de un pastor, él la comentó una ocasión, que fue invitado a una boda de unos amigos feligreses que el pastor tenía. Pero cuando llegó al lugar donde iba a ser la ceremonia, le pidieron el ticket de entrada y él no lo tenía, porque él no había confirmado que iba a ir a la boda. Y la forma de confirmar, la forma de aceptar, es a través del bautismo. Y en esta hora deseamos que tú tomes esta linda decisión para pertenecer al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Y si tú quieres tomar esta linda decisión, no dudes decirle a tu pastor, al hermano: ha llegado el momento de nacer de nuevo para honra y gloria de Cristo. Que el Señor te bendiga y pronto puedas pertenecer al reino de Dios. Cielos y mares anuncian: Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá.